Creo que he tenido experiencias paranormales desde que tengo memoria, pero han sido pocas y nunca han estado del todo vinculadas. Nací en Cartagena, Colombia. Toda mi familia es de allá. Sin embargo, no crecí ahí, pues cuando cumplí los 2 años, mi núcleo familiar decidió viajar y establecerse en la capital. Soy el menor de 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres, incluyéndome. Los primeros años estuvimos viviendo en un barrio popular del centro de Bogotá, La Candelaria, conocido por su pasado histórico y paranormal. Allí habitábamos en una de esas casas antiguas, de grandes patios traseros, múltiples habitaciones, ventanas viejas, muy colonial. Recuerdo que mis hermanos solían inventar historias para provocarse miedo entre ellos, pero especialmente a mí. Historias referentes a un agujero ubicado en la parte superior del muro que daba fin al patio, alto y sólido, salvo por ese trozo. Eran muros muy gruesos, gracias a la forma en que se fabricaban durante la época, por lo que el agujero no lo atravesaba por completo. Lo que contaban siempre giraba en torno a sombras que se veían hacia la tarde, pasando muy veloces por el muro hasta el agujero, como si ingresaran. La que más recuerdo y más destacaba entre todas, trataba de que aquel espacio, provocado quizás por erosión, era el hogar de algunas brujas, que se transformaban en algo pequeño y se refugiaban ahí. Nunca supe si eran reales o no, pero honestamente imagino que eran producto de su imaginación descontrolada. Para ser sincero, sí llegaban a provocarme mucho miedo siendo tan pequeño. Es decir, no pasaba de los 5 años. Pero no son estas las experiencias que vengo a relatar realmente. Ya entrando en materia, diría que todo empezó en esa casa. Y aunque parezca irreal por mi edad, quisiera aclarar algo antes de decirles lo que veía en las noches. Yo hasta ese momento de mi vida no conocía nada sobre la época colonial, sobre los soldados, las vestimentas, la época de la independencia, nada de eso. Así que no había manera de que hubiese inventado lo que veía. Ya que era pequeño solía dormir en un corral. Y durante las noches, cuando ya todos descansaban, a veces abría los ojos sin saber la hora realmente, solo viendo oscuridad, hasta que se acostumbraban a la poca luz de la noche. Entonces, desde el techo, veía descender soldados, hasta que llegaban a tocar el suelo, rodeando mi corral y observándome en posición de firmes. Llevaban rifles y uniformes, tal como luego me enteraría que portaban en esa época. No hacían nada en particular, solo bajaban hasta esa posición y se quedaban ahí. No recuerdo si en algún punto desaparecían o si simplemente me quedaba dormido de nuevo, ya que no me provocaban miedo. Para ese entonces, como dije, no tenía noción de lo paranormal o de que debieran provocarme miedo ese tipo de apariciones en específico. Solo las historias de mis hermanos las entendía como algo aterrador por la forma en que me las contaban. Luego pasaron los años y nos mudamos a otra zona, ya sin ninguna relación con lo paranormal. Mi abuela paterna vivió con nosotros durante varios años y yo ya estaba en mis 20 para el momento en que todo ocurrió. Para ese entonces, una de mis hermanas mayores estaba por tener a su segunda hija y pasó una temporada difícil. Sufrió de preeclampsia, lo que la llevó a estar hospitalizada un tiempo. No podría dar el orden exacto en que ocurrió todo, así que prefiero mencionar cada detalle en orden de lo que considero más impactante. Primero está el día en que mi abuela murió de un paro cardiorrespiratorio, el 3 de agosto de 1991, misma fecha en que mi hermana mayor, en el hospital y sin enterarse de la reciente muerte, tuvo a su segunda hija. Seguía pasando por bastante, su salud era muy débil, y recuerda que luego del parto se le presentó ella, mi abuela. Le decía en voz dulce: "Vamos, mija, acompáñeme", una y otra vez. Mi hermana por mero instinto le decía que no, aunque no entendía lo que pasaba.
Según me contaron luego, cuando murió nadie le cerró los ojos al cadáver, y es agüero que cuando no hacen eso, el alma regresa buscando a alguna persona querida para llevarse a la tumba y que la acompañe en su lecho de muerte. El incidente en el hospital no pasó a mayores, y luego del velorio se cremó el cuerpo y nos entregaron su urna. Las cenizas estuvieron en la casa por un tiempo, en una habitación que en ese entonces no ocupaba a nadie, y que ahora es el dormitorio de esa hermana que menciono, quien aún vive ahí. Es aquí donde ocurrió la vivencia que recuerdo a la perfección y me marcó hasta hoy como uno de los sustos más fuertes que haya sufrido. La sala de esa casa se ve tan pronto uno ingresa por la puerta principal, y da hacia un corredor que deriva en un baño, el comedor, la cocina y finalmente el patio techado, donde está el lavadero y se tiende la ropa. Como era una casa construida a la antigua por mi papá, cada habitación era cerrada. Entonces, la cocina, ubicada junto al comedor, tiene pared y puerta de acceso, igual que el patio, ubicado detrás del comedor. Durante su construcción, mi papá se cercioró de que esta casa entrara suficiente luz natural, por lo que la sala cuenta con ventanas a la calle, mientras que la cocina y el comedor, en el fondo, tienen ventanas hacia el patio, donde la luz del sol pega directamente con las tejas semitraslúcidas. El día en que me ocurrió esto ya era muy de noche. Mi familia dormía en los pisos superiores y yo me había quedado abajo comiendo en la sala, distraído con la televisión. En el punto en que estaba de la sala tenía una vista perfecta del pasillo donde estaba el baño, el comedor al fondo y esa ventana que daba al patio. Como era muy noche, solo estaba encendida la luz del comedor, y del patio no se veía sin oscuridad. Por un buen rato estuve ahí, comiendo y distrayéndome, hasta que algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Volteé hacia el comedor y en esa ventana vi claramente la figura de mi abuela muerta viéndome. Tenía las manos acomodadas junto al rostro y pegadas a la ventana desde el costado del patio, como si quisiera ver mejor el interior. Y sus ojos me veían directa y fijamente. Me sentí frío. Dejé todo en la sala y a duras penas logré correr hacia el segundo piso, pálido de terror, directo a mi habitación. Pero no fui el único que la vio. Alguien más tuvo una experiencia referente a mi abuela cuando ya había muerto. Cuando yo era más joven y sus hijos ya estaban establecidos y tenían familia, adoptó a un niño que era menor que nosotros, sus nietos, convirtiéndolo en mi tío. Juancho le decimos. Él vivía en una habitación de arriendo en la casa ubicada diagonal a la nuestra, en la misma calle. Un día apareció en la puerta, pálido de terror, golpeando incansable hasta que mi mamá le abrió angustiada. Cuando por fin se calmó, estando en la sala con ella, le comentó lo que había pasado. Era todavía muy temprano en la madrugada, y él había despertado por una extraña sensación en el pecho. Cuando giró en la cama, se quedó por un momento en shock, topándose con la figura de mi abuela, acostada junto a él. Fue cuando de inmediato salió corriendo de ahí, directo a nuestra casa, hecho un manojo de nervios. No les miento cuando les digo que en esa casa se sentía un ambiente bastante hostil. Y tampoco les miento cuando les digo que todo sucedió en un periodo de tan solo 3 meses. Porque todo se detuvo cuando en noviembre del mismo año mi papá falleció. ¿Recuerdan que les mencioné que nadie le cerró los ojos a mi abuela cuando murió y que por eso estaba buscando a quienes llevarse? Bueno, mi hermana seguía muy grave.
Su salud cada vez empeoraba más y mi papá entendía por qué pasaba todo. Al parecer él siempre tuvo alguna clase de don referente a esas cosas, a las energías y lo que supera nuestro plano. Le habló a ella, a mi abuela. Un día se acercó a las cenizas que aún estaban en la casa y le dijo que si quería llevarse a alguien con ella, que dejara a mi hermana en paz y se lo llevara a él. Poco después amaneció muerto por un paro cardíaco, fruto de la diabetes. Créanme cuando les digo que el ambiente de mi casa se alivianó de inmediato. Ya no se sentía esa pesadez hostil y todo volvió a estar en paz. Ninguno de nosotros volvió a ver a mi abuela, pero mi mamá sí vio una última vez a mi papá. Una noche que la visitó y se recostó junto a ella, como queriendo despedirse. Muchos años han pasado desde ese entonces. Lo último que puedo decir que me ha pasado, bueno, a mí y a mis hermanos, tiene que ver con la muerte de mi mamá. Ella falleció en noviembre del 2017 y en realidad todo fue bastante tranquilo con respecto al tema. Puedo decir que quien más tuvo alguna experiencia paranormal con ella fue mi hermana, la misma del embarazo, porque fue ella, junto a otra hermana, quienes volvieron a la casa con mi mamá para acompañarla, junto con sus dos hijas, cuando ella ya estaba muy vieja. Han tenido experiencias pequeñas e inofensivas, especialmente con mi sobrina de segundo grado, hija de la misma sobrina que nació el día en que falleció mi abuela. Ella a veces la ve y la saluda. Imagino que le resulta más sencillo porque es un bebé y probablemente luego no lo recuerde. Pero yo tuve lo que creo que fue también una experiencia relacionada con ella. Habían pasado 3 meses exactos de su muerte. Estaba recostada en la cama durante el día, tomando un descanso corto, pues habíamos viajado por Semana Santa a un pueblo cercano con varios familiares de mi esposa. Y de pronto sentí un peso encima de mi cuerpo que me paralizó. No pude hablar o moverme por segundos que me parecieron minutos. Y aunque pudiera ser aterrador, yo sentí que era ella, mi mamá, pasando a saludar.